Buenas noches. Siguiendo con nuestro recorrido por los candidatos a los cargos de elección popular de los comicios del próximo 29 de octubre, ya estamos en la recta final, pues esta noche nos acompaña el ingeniero civil y abogado, el doctor Mauricio Mejía Abello. Él es actualmente diputado por el partido Cambio Radical y aspira a la reelección. Buenas noches, doctor Mauricio, bienvenido a Protagonistas. Carlos Julio, muy buenas noches. Saludo muy especial a todos los televidentes a esta hora de la noche. Nuestro invitado, sin duda, pues ha tenido una gran experiencia en el bagaje, en los cargos en los que tiene que ver en la gobernación de Santander y en la alcaldía de Bucaramanga, como secretario de infraestructura, igualmente de planeación, no en una, sino en dos, y en tres ocasiones. Además, fue director del área metropolitana de Bucaramanga, director igualmente del acueducto gerente, y a su vez es candidato a la alcaldía de Bucaramanga, además de otros importantes cargos en Santander y el país. ¿Cómo analiza, precisamente con ese rótulo, con esa experiencia como secretario de Planeación de Infraestructura, la grave situación, doctor Mauricio, de movilidad que se presenta desde hace 2 semanas en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja? Carlos Julio, muy preocupante realmente hoy esa falta de conectividad con Barrancabermeja. No solamente por la conectividad como tal, sino por la crisis que se está generando alrededor de esta conexión. Yo tuve la oportunidad el día viernes de ir al municipio del Carmen y le quiero contar que llegué al punto de La Molinilla a las 2 de la tarde y subí al punto de Paraguay a las 10 de la noche. Es decir, para pasar 5 kilómetros, que son más o menos la variante entre Paraguay y la vía Lisboa-San Vicente, gastamos en la espera para poder subir cerca de 7 horas y en el recorrido gastamos aproximadamente 1 hora y media, gracias a Dios que pudimos desbarar 2 vehículos adelante, si no nos hubiera amanecido esa noche ahí en el sitio. ¿Por qué? Porque es que esta no es un tramo de vía que reúna condiciones para convertirse realmente en una vía alterna. Aquí hay que resolver el problema de tajo y hay que buscar cuáles deben de ser esas alternas que se den mientras se recupera la parte por donde se fue la banca en la vía antigua y obviamente la que se venía construyendo. Me parece que aquí hay una crisis bastante grave. El sector turismo, por ejemplo, del Topocoro, un turismo que están haciendo, pero que con esto lo está casi que catapultando, pues porque se quedó sin claro, turistas, se quedó sin nada. ¿Quién quiere ir hoy a Barranca? ¿Quién quiere ir hoy a Topocoro? Si la alternativa es San Alberto, llegar a la Lizama, ir a Barrancabermeja, y ese también se convirtió en un viaje de 4, de 5 y de 6 horas. Precisamente pues íbamos a preguntarle, porque usted vio en carne propia pues esa experiencia del fin de semana, pues bueno, ya nos cuenta lo que vivió. Pero, ingeniero, se escuchan voces desde San Vicente de Chucurí y otras localidades para intervenir otras vías con mejores especificaciones técnicas. No ahora, siempre se han escuchado que no era por este lado, que los coluviones, que era mejor por este otro. Se dice que por Zapatoca y también por la vereda San José de Motoso, ahí en Girón. ¿Cómo ve esas posibilidades? Pues son alternativas que ayudan. Soluciones pasajeras. Claro, San Vicente, Zapatoca a salir a Girón es una alternativa, hay que hacer una mejora de cerca de 40 kilómetros, no es un tema difícil, pero habría que arrancar a hacerlo y esa podría ser una alternativa. Se alarga el tramo como en 2 horas, pero sería mucho más viable que, por ejemplo, la que tenemos hoy de la vía Paraguay. Esa alterna de Paraguay debería de ser única y exclusivamente para camionetas que tengan doble y jeeps y demás carros. Del resto, para automóviles, de verdad que es un desastre. Allá rompen los radiadores, allá acaban con las llantas, en fin. ¿Por qué? Porque son vías de altas pendientes y en un regular y mal estado. Y la de San José de Motoso, hay esa parte para descender. La de Motoso tiene lo mismo. Es una vía terciaria, tiene unas pendientes iniciando bastante fuertes, pero al final ella se vuelve, digamos que circulable, también requiere un mantenimiento, una ampliación y un mejoramiento. Yo creería que por ahora se podría buscar esas alternativas mientras la concesión avanza en rehabilitar el paso, porque tengo entendido
que el coluvión se sigue moviendo según lo que han informado, y eso es lo que tiene pensativo a la concesión. Usted radicó en la Asamblea una proposición para hacer una sesión de control político frente a este desastre en la vía de Barrancabermeja para que respondan los funcionarios y las entidades. Están citadas unas, invitados otras como la Gobernación, la Agencia Nacional de Infraestructura ANE, el INVIAS, la Concesión Ruta del Cacao y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para evaluar la situación y definir qué va a pasar con este trazado. Así es, Carlos Julio. ¿Qué buscamos con el debate de control político en la Asamblea? Se busca precisamente que le cuenten a Santander qué están pensando a corto, a mediano y a largo plazo. Porque aquí vemos que la solución, por ejemplo, de pasar por el mismo sitio donde se fue la banca será una solución parcial, pero aquí hay que pensar en una solución definitiva. Ojalá reviviéramos el debate de la famosa supervía y reviviéramos el debate de hace muchos años que se han dado de las posibles alternas que se han dado en este proceso. Claro. Esta vía que se estaba construyendo precisamente era una alternativa que había presentado la concesión para sacarle el quite a los derrumbes constantes ahí arriba de Brisas, ¿cierto? Y por eso se planteó desde Portugal a salir adelante de la estación de servicios. Sin embargo, hoy se fue la banca de arriba y se fue la banca de abajo. Entonces, aquí hay que dar un debate serio, importante, con todos los autores y de todos los diferentes gremios de la producción agrícola, los turistas del turismo de Topocoro, el gremio ganadero, en fin, porque es que todos están afectados. Hoy un viaje de ganado que va de Bucaramanga a Barrancabermeja está valiendo el doble de lo que valía hace 20 días, un mes. Entonces, un debate muy importante que ya lo hemos planteado y que se va a desarrollar la otra semana. Importante, pues habíamos hecho la introducción con nuestro invitado, él aspira precisamente a la reelección porque pues conoce mucho el tema, ha recorrido el departamento y precisamente pues en estos 4 años, doctor Mauricio, ¿qué balance hace de su gestión como diputado en su labor de control político y en el estudio de proyectos de ordenanza? ¿Qué destaca de este cuatrenio? Fui el diputado más serio en mi cumplimiento de mis funciones. Proyectos de ordenanza como los estímulos e incentivos a los artistas es de mi autoría. Hoy cerca de 12.000 millones de pesos se han entregado entre esos estímulos y esos incentivos a todos los artistas de la cultura santanderiana. Igualmente presentamos para resaltar el tema de la taza cafetera, el Festival de la Taza Cafetera, que se institucionalizara en el municipio de mi Socorro, porque yo soy nacido en el Socorro, y es el mayor productor hoy de café en esa zona, y por eso se dejó que fuera en el municipio del Socorro. Promovimos debates de control político como los de Ferticol, donde demostramos cómo la corrupción se comió a Ferticol y después la desidia administrativa que no tomaba decisiones estaba generándole un hueco inmenso al departamento de Santander. Hicimos los debates de los peajes, muchos se abogan hoy los debates del peaje, pero nadie sabe que realmente el primero que creó los estímulos para la gente que vivía en la Mesa de los Santos para el peaje, donde se le rebajó el 50%, lo hice cuando fui secretario de Infraestructura. Sí, claro. Cuando llegué al departamento promoví el debate para demostrarles que esa concesión ya había llegado a su final. Sin embargo, eso no llegó a mucho porque aún hoy sigue todavía vigente esa concesión y hoy ya estamos a la espera de que se termine, como ya efectivamente está determinado, el final del año 2024 y que la próxima asamblea tendrá que tomar una gran decisión. ¿Qué vamos a hacer con la vía a Los Santos para que esa vía se mantenga, para que se le puedan hacer las obras que le están haciendo falta? Hicimos muchos otros debates importantísimos en las irregularidades, por ejemplo, en la vía a Chima, de Chima a Simacota, donde descaradamente se están perdiendo los recursos, no le cumplieron a la gente ese pavimento que lo construyeron hace muy poco, lo vienen haciendo en pedacitos como una tela de retazos. Cada vez que se cita debate ponen la maquinaria para mostrar que están trabajando. 5 años y no ha avanzado en mucho y no le cumplieron las expectativas a los chimeros. Entonces, una gran cantidad de debates importantes los dimos a lo largo de estos 4 años, pero además, también hay que decirlo,
votamos los proyectos importantes para Santander, que entre otras cosas, los populistas nos hicieron hasta show cuando votamos el crédito de los 150.000. Hoy aprovecho para decirle a los santanderianos, yo voté el crédito de los 150.000 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Porque vinieron 1.9 billones a Santander en el pacto funcional y esos 150.000 estaban apalancando la cofinanciación. Se beneficiaron más de 40 municipios, pero importantísimo, ahí dentro de esos recursos venía para las unidades tecnológicas, venía para el hospital universitario, para la Facultad de Salud de la UIS, el hospital que va a ser un modelo a nivel internacional en los próximos años. Venían recursos para Placahuellas, venía la vía Barichara-Galán-Zapatoca. Eso es lo que habla de la gestión de un buen diputado. En sus diferentes cargos y como diputado ha recorrido todo el departamento. ¿Cuáles son las principales necesidades, ingeniero, del sector rural y de la mayoría de municipios? Vías, salud, educación, aguas y saneamiento básico, vivienda digna. ¿Qué ha percibido en ese contacto, ya ahora como diputado, con las comunidades? Son muchísimas las necesidades, Carlos Julio, pero la más sentida de todas son las vías. Y quienes andamos en vehículo y quienes entramos a los últimos rincones, quienes vamos y con las comunidades jalonamos proyectos, porque hay algunos que dicen, es que los diputados no hacen obra. Claro que nosotros no hacemos obra, pero nosotros somos los voceros de la comunidad y nosotros sí podemos ir donde el gobierno departamental y exigir respuestas a problemáticas que se presentan. Lo hicimos en la vía, por ejemplo, de Río Negro a Matanza, en el sector de Santa Cruz de la Colina. Allá el bus urbano casi que se iba sobre un abismo con todos los niños del transporte escolar y logramos que el señor gobernador le dejara los recursos para construir un puente. Entonces, no es que los diputados hagamos puentes, es que los diputados estamos para servirle a la gente, para las comunidades, para acercar la comunidad al gobierno y para que el gobierno entienda que hay una problemática que resolver. Bueno, algunos cuestionan precisamente el funcionamiento de las asambleas departamentales porque dice que es poco lo que se trabaja, pero realmente, escuchando ese balance suyo, ingeniero Mauricio Mejía Bello, pues uno se queda que de pronto algunos diputados ni siquiera se dieron cuenta que estuvieron en la Duma, que está terminando el cuatrenio, porque a veces ni se escucharon, ni se dieron realmente proyectos, ni siquiera, pues, como se dice, esa intervención. Y a veces como si quisieran quedarse, a raíz de la pandemia, manejando o actuando desde las redes. Como en todo, ¿no? Hay buenos, hay regular y hay malos. Y yo creo que ese examen se lo debe hacer cada uno de los 16. Yo tengo una tranquilidad de poderme parar frente a los santanderianos y decirles, cumplí a cabalidad con todas mis funciones, absolutamente con todas. Defendí todo lo que tenía que defender en pro de la comunidad y lo seguiré haciendo. Y tal vez de los pocos diputados que incluso en pandemia asistía al recinto a las sesiones, porque siempre se programaron semipresenciales, pero yo siempre, como responsable que he sido de mi trabajo, asistía a la plenaria en el recinto de la Asamblea, a sesionar, a opinar, a programar debates de control político, a debatir, porque allá se tiene que debatir proyectos de ordenanza importantes, muchos proyectos, porque allá llegan muchas cosas. Y de esas tantas cosas, por ejemplo, en días pasados, casi que se hunde el proyecto de ordenanza que autorizaba al gobernador para dejar contratado el PAE de los primeros 45 días. Claro. Eso no le cabe en la cabeza a un santanderiano, pensar que una asamblea pueda quitarle ese beneficio que tienen los niños. Hoy, por primera vez en la historia, los niños de Santander, los que dependen del departamento de Santander, van a recibir desde el primer día de clase su programa de alimentación escolar. Antes no lo daban dentro de los 6 primeros meses. Hoy lo dejamos garantizado para que el 22 de enero el PAE esté debidamente funcionando y cumpliéndole a todos los niños y niñas de Santander. Que no haya tropiezos en el inicio del año lectivo. Y no, voy a dejar pasar, me dice el productor que estamos ya largos de tiempo, pero el tema, la controversia sobre la elección de Contralor.
que hay una interina, hay una encargada, el tiempo pasa y realmente la gente pues está expectante. ¿Cuál considera usted, doctor Mauricio, que debe ser la decisión que tome finalmente la Duma? Ustedes están en la recta final, quedan los últimos 2 meses y medio para finalizar este cuatrenio, pero ¿cuál sería la principal recomendación para ponerle fin a esta situación? Lo de Contralor es un tema bastante enredado, se ha vuelto un tema de rifirrafes, ¿cierto? Porque aquí se buscan altimañas para todo. Y hoy hay un fallo que quedó en firme, que decreta la nulidad del señor Contralor. Ese fallo, por una decisión de la mesa directiva de la Asamblea, se está modulando. ¿Qué significa modular? Pues que se debe devolver todo al momento exacto en que identifica el fallo que se cometió una posible irregularidad. ¿En qué está hoy? En que la mesa directiva estimó que el fallo se debía modular. Una vez se estimó esto, sucedieron 2 cosas. Nuevamente, después de 3 meses de esperar unas recusaciones, volvieron a recusar por segunda vez y me imagino lo van a hacer por tercera, por cuarta y por quinta, hasta pasar los 4 años con un Contralor interino, con un Contralor que no le da garantías al departamento de Santander. Claro. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de abrir un nuevo concurso y que se elija un nuevo Contralor para el departamento de Santander. Bueno, doctor Mauricio, pues habrá oportunidad para un nuevo diálogo, temas muy importantes de su función, de su experiencia y por supuesto de sus aspiraciones de ser reelegido el próximo 29 de octubre. Muchas gracias y muchos éxitos. Carlos Julio, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los santanderianos que este 29 de octubre van a respaldar a Mauricio Mejía. ¿Por qué? Por su experiencia, por su liderazgo y por su capacidad de gestión. El ingeniero, abogado Mauricio Mejía Bello, actual diputado de la Asamblea de Santander y candidato a reelección, nuestro protagonista esta noche. Y los dejamos con un nuevo sorteo de la Corona Noche y la invitación mañana 7:30 de la noche, aquí en Oro Noticias, para estar bien informado.